Romanos capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén. Vamos a comenzar nuestra serie de Romanos. El domingo pasado hablamos un poco sobre lo que era una introducción, un panorama general de lo que trata el libro de Romanos, y una de las cuestiones que trata de manera profunda tiene que ver con la salvación, con nuestra redención, con la forma en que Dios se acercó a nosotros, con nuestra culpabilidad, la forma en que Él nos justifica. A grandes rasgos, Romanos trata de eso. Y vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, damos toda honra, gloria, imperio, majestad y alabanza, Señor, a ti que la mereces, Padre. Oro, Señor, para que esta palabra sea recibida primeramente por mi persona, Señor, que pueda alimentarme de ella, que pueda nutrirme por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda nutrirse tu congregación, Señor, ya sea la que está aquí de cuerpo presente, Señor, como aquellos hermanos que han dispuesto en su corazón escuchar, Señor, poner atención a esta serie de sermones que tratarán sobre esta maravillosa carta, Señor, de Romanos. Sea usted bendiciendo, Señor, a su iglesia visible y a la invisible también, Señor. Glorifícate, Espíritu de Dios, y toma el control de todas las cosas. Danos ánimo, Señor, para poder exponer con denuedo tu palabra, con exactitud, Dios Todopoderoso, mediante la luz que tú nos has dado, Padre. Sea tu nombre bendecido. Buscamos glorificarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga. Tome asiento, amado. Yo le voy a aconsejar que, y esto no solo a ustedes, sino también a los que nos estén viendo por medio de las redes, que vayan tomando apuntes, traigan una libretita, si algo le llama la atención, si necesita algo que le llamó la atención, que tal vez no le pareció, o que le llamó la atención, anótelo y luego lo conversamos, nos vamos nutriendo de eso, porque una de las particularidades de la Escritura es que muchas veces nos va a hacer desaprender mañas que tenemos. Cuestiones que nosotros dimos por sentado por años y que a la luz de la Escritura nos damos cuenta que no son bíblicas. Que no son bíblicas. No se trata de mover los cimientos. No. Los cimientos son la propia palabra del Señor, pero de pronto cuando profundizamos en estas cuestiones, y vamos a ir viéndolo versículo a versículo, en estos 16 capítulos, cuando profundizamos en este tipo de temas, nos vamos a encontrar con que hay cosas que hemos creído que eran bíblicas y que no están en la Biblia, no necesariamente son malas. Ojo con eso. La tradición puede ser buena o puede ser mala. Si la tradición afecta mi relación con Dios, entonces no solo es mala, es pésima. No me sirve. Tengo que deshacerla, botarla al tacho de la basura.
Pero si la tradición no afecta mi relación con Dios, ni la propia palabra, entonces no es una cuestión inocua que no tiene por qué complicarme. ¿Amén? Y un ejemplo que siempre ponemos, el tema sillas o bancas. Hay hermanos que no pueden, no aceptan las sillas dentro de las iglesias, ¿cierto? Es una cuestión tan... ¿Pero cómo va a haber gente así? Hay. Pero no afecta a doctrina. Da lo mismo, da lo mismo. Podemos adorar parados, podemos estar adorando en una plaza en el pasto, sentados en el pasto y ahí adorar al Señor, ahí escuchar la palabra. Yo no veo a Jesús llegando a un lugar donde estén todos sentados. Al contrario, Él predicaba donde estuviera parado, ahí llevaba Él el púlpito. Su púlpito era su voz. Donde estuviera la gente necesitada, anhelante de escuchar la palabra del Señor, ese era su auditorio y ahí estaba la iglesia. La iglesia estaba ahí, amados. Que el Señor nos ayude. Así que, en cuanto a tradiciones, en cuanto a formas, hay muchas que no afectan en nada, en lo absoluto a la palabra, pero hay otras que definitivamente tenemos que desechar. Tenemos que sacarlas de nuestro... Y cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Yo en estos años me he encontrado con mucha gente que dice... Es que así me lo enseñaron de chiquitito, de chiquitita. Así me lo enseñó mi viejo pastor. Así me lo enseñaron en tal misión, en tal iglesia. Bueno, para mí no es tema contraponer lo que se enseñó antes. Yo lo que quiero es enseñar la palabra del Señor. Ese es nuestro fuerte, esa va a ser nuestra base, exponer la Escritura. Amén. Entonces aquí estamos hablando de que Pablo está hablándole a una iglesia, se cree que esta carta la escribió estando en Corintio, y le está hablando a una iglesia. Dijimos el domingo pasado que no fue Pablo quien funda la iglesia en Roma, tampoco es Pedro, como lo dice cierta tradición, sino que probablemente, con toda seguridad, haya sido un grupo de creyentes que estuvo en Pentecostés. Porque en el aposento alto, cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre los 120, habían romanos también, convergían de todas las partes del mundo para la fiesta de las cosechas, que era la fiesta del Pentecostés. Estamos hablando de que son aproximadamente 50 días desde que muere Jesús hasta esa fecha. Y ahí es donde es derramado el Espíritu de Dios. Pocos días después de que Jesús se fue, porque recuerden que Jesús estuvo 40 días con los discípulos. Por lo tanto, estamos hablando de una separación de no más allá de 2 semanas entre que Él se va y luego envía al Consolador. ¡Qué maravilloso! Cómo Él cumple su promesa, en el tiempo en que Él tiene que cumplir su promesa, ni más ni menos. Entonces, se cree que esta iglesia en Roma es fundada por creyentes que estuvieron ahí, por personas que vieron la gloria del Señor y que fueron impactadas por este Pentecostés. Porque una de las cosas que produce el Espíritu de Dios es impacto en el corazón del creyente. No nos deja quietos. No nos va a dejar estar de ociosos, amados hermanos. Algo nos va a producir. Entonces, había grandes colonias de judíos en Roma, porque Roma era la capital. De diferentes partes llegaba gente a Roma, y se cree que en el tiempo en que se escribe la carta había alrededor de 1 millón de habitantes. Pero de ese 1 millón de habitantes, alrededor de 250.000 eran esclavos. Ya dijimos que las clases sociales romanas se dividían en los ciudadanos, los patricios y los plebeyos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? La gente común que tenía sus responsabilidades, pero que también tenía sus privilegios como ciudadano romano. Y entre los ciudadanos romanos habían algunos que nacían como ciudadanos y otros eran hechos ciudadanos. Algunos podían comprar la ciudadanía y otros se la ganaban por algo grandioso que pudieran haber hecho, como héroes de guerra, por ejemplo. Entonces, los ciudadanos era el grueso de la población en Roma. Los patricios eran los descendientes de los primeros padres de Roma, de los fundadores, y ellos gozaban de toda la administración en Roma. Los cargos públicos eran de ellos, el Senado era de los patricios, el emperador evidentemente tenía que ser romano, y todos los cargos, toda la administración romana recaía en los patricios. Ahora, los patricios tenían un séquito de seguidores a los que se les llamaba los clientes.
Y el patricio, mientras más clientes tenía, más famoso era, más empuje tenía. Y también estaban, dijimos, los patricios, los ciudadanos y estaban los plebeyos. Y a esta última casta pertenecían los no ciudadanos. Y los no ciudadanos, habían dos tipos de no ciudadanos. Unos eran los libertis y otros eran los servi. Así se les llamaba, los servi y los liberti. Los liberti correspondían a personas que habían sido esclavas. Usted dice, pero ¿por qué explicamos todo esto? Ya va a entender por qué lo tenemos que explicar. Los liberti pertenecían a personas que habían sido esclavas y que luego habían sido libertadas, habían ganado su libertad o el amo, el dueño de ellos había dicho, ¿sabes qué? Te has portado tan bien, pagaste tu pena, ya, te concedo la libertad. Y estaban los esclavos que eran los servi, que eran las personas que, ¿sabe cómo se le llamaba a los esclavos? Instrumenti vocales. ¿Y qué significa esto? Que eran herramientas que hablaban. Eran objetos. Este es un esclavo, lo dejo ahí, me sirve, se queda callado, cuando yo lo tomo lo uso, pero no es más que un mueble. Así eran considerados los esclavos. Eran instrumenti vocali, una herramienta que habla. Por eso, cuando la Escritura, y aquí es donde no me cuadra estas personas que dicen, no, es que la Biblia avala la esclavitud. En ningún momento la avala. Lo que la Biblia está tratando de hacer en el contexto en que está escrito es regular el trato entre esclavos y amos. Entre las personas que sirven y las que no sirven, amados. Pero no está avalando bajo ningún punto la esclavitud. Deme un segundito nada más, por favor. La estática. Ahí sí. Entonces, en este escenario, en este panorama, es que el apóstol Pablo dice, yo anhelo ir y predicar donde otro no haya predicado, igualito a los predicadores de hoy en día, que levantan una iglesia al lado de otra, cosa de poder pescar en las peceras, en donde ya se predicó el Evangelio. Pablo decía, no, yo quiero predicar donde no haya sido predicado el Evangelio. Y el objetivo último de Pablo no era Roma, ¿sabe cuál era? Era España. Él quería llegar a España. Estaba apuntando bastante lejos el apóstol. Cuando se cree, según la tradición, que cuando se separa Pablo de Bernabé, ya vamos a ver en qué momento se juntaron también, cuando se separa Pablo de Bernabé, Pablo empieza su tercer viaje misionero hacia Grecia, Roma, España, y Bernabé se va hacia el sur, hacia África, hacia la India, etcétera, etcétera. De pronto, nosotros, sin entender cuáles son los propósitos o la voluntad del Señor, estamos caminando dentro de ella, sin necesidad de entenderla, amados hermanos. Lo único que necesitamos es tratar de ser obedientes a lo que el Señor nos está diciendo. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros anhelos o nuestras pasiones, porque de pronto eso, la voluntad del Señor va a contraponerse a nuestros anhelos, no porque nuestros anhelos sean malos, sino porque no nos están guiando hacia lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y Dios tiene que trabajar en ese carácter. ¿Puedo decir amén a eso? Amén. Entonces, amados, cuando nos acercamos a este escenario político y social en que la carta es esgrimida, podemos entender que los griegos, los romanos y los judíos que convergían en Roma ya conocían del Evangelio, ya sabían lo que era el Evangelio, pero necesitaban una inyección teológica, una inyección doctrinal que los redireccionara, porque la iglesia se estaba desviando en Roma, no estaban entendiendo. Los judíos querían hacer a los gentiles judaizar y los gentiles querían que los judíos se liberaran y dejaran todo su dogmatismo y toda su religiosidad de lado, porque el Evangelio los hizo libres, porque se tomaban de las palabras de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A cuántos la verdad los hizo libres? Amén.
La verdad nos hace libres, primero de nosotros mismos, segundo del enemigo, del diablo, del adversario, del que anda como león rugiente, pero que no es el león rugiente, pero también nos hace libres de nuestras tradiciones vacuas que solamente nos esclavizan y nos colocan carga, nos colocan peso para poder avanzar. Amén. El Señor nos ayude. Entonces, Romanos, al comenzar a estudiar Romanos, nos vamos a dar cuenta de que una de las cuestiones que logra la carta de Romanos es revitalizar nuestra fe. Si al término del capítulo 16 de Romanos usted encuentra que su fe en realidad no creció más, en realidad quiere decir que no logró entender Romanos. Pero lo que hace la carta de Romanos es revitalizar el Evangelio, lo pone en el lugar que corresponde. De toda la Escritura, creo que es uno de los libros más maravillosos en cuanto a doctrina, en cuanto al Evangelio mismo. Piense usted, lo dijimos también, que Romanos, al ser leído, fue el punto, el eje central bajo el que se guía la Reforma, por medio de Lutero. Wesley comenzó un gran avivamiento, el Señor comenzó un gran avivamiento leyendo el libro de Romanos. Si queremos un avivamiento para nuestras vidas, deberíamos de acercarnos a la palabra del Señor y en particular a este libro de Romanos. Amén. Bien, amados, vamos a entrarle al bosquejo de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. El que escribe entonces es Pablo, que utiliza el lugar de Saulo, porque Saulo estaba relacionado con el perseguidor. Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. A veces se hacía llamar Pablo, a veces se hacía llamar Saulo. Se presenta solo, sin otros colaboradores con él, porque no podía haber puesto en este tipo de cartas a otros colaboradores porque no tenían la autoridad apostólica que tenía él. Y ahora, en este momento, él iba a hablar de doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, amados hermanos, yo como Carlos Vivanco, cualquier pastor o evangelista no puede inventar doctrina, no puede colocar estacas nuevas a lo que ya está puesto. La doctrina necesaria para la sana edificación del cuerpo de Cristo ya está puesta. No hay ningún apóstol, ningún arcángel, ningún emisario que se atribuya que viene del cielo para cambiar lo que ya está escrito. Por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo. Yo, Pablo, yo no vengo en nombre de ningún otro más que en nombre de mí y del Señor que me ha enviado. Él me envió, Él me puso aquí. Y vamos a ver cómo es que Él lo puso aquí. Dice, yo, Pablo, siervo. Mire cómo se presenta. La palabra siervo viene del griego doulos, y quiere decir esclavo. Hablándole a una ciudad donde la esclavitud es grosera, amados hermanos, en donde el que más llegó a tener hasta 500 esclavos, y él viene a presentarse como un esclavo también, pero no un esclavo de los hombres. Él tenía su ciudadanía romana y era judío también, era fariseo de fariseos. Y él le dice, no, yo vengo como esclavo, pero no esclavo de ningún hombre, sino como esclavo de Jesucristo. Yo soy, Jesús es mi Señor, Él es mi amo, es mi dueño. Ellos entendían clarito cuando Pablo está hablando de esclavo. Ellos sabían en qué lugar se está colocando. Pablo se está colocando bajo la servidumbre del Señor, de uno más alto que Él. Él no viene en nombre de Pablo, Él no viene a hablar en nombre de su propia persona, sino que hay uno que lo ha enviado. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, hace honor a su primer reconocimiento en el Señor. Hechos 9:5 dice, miren lo que dice cuando tiene su primer encuentro con Jesús. Él dice, ¿quién eres, Señor? Cuando, según algunos, se cayó del caballo, no nos dice, no nos habla la escritura de un caballo, nos habla que él cayó a tierra nada más.
¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya. Todavía no tenía un encuentro con él, o mejor dicho, este era su primer acercamiento, pero ya de entrada él estaba reconociendo el señorío de aquel que le había arrojado a tierra. Muy orgulloso él, muy arrogante probablemente, muy celoso de sus tradiciones, dice la Escritura, al punto de dirimir entre dar vida o dar muerte a los que seguían este cristianismo, esta nueva religión, esta rara religión para él. Y sin embargo, cuando cae a tierra, lo primero que dice, este me tiró al suelo, este es mayor que yo, este debe ser algún señor especial. ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Jesús ya había muerto, ya había fallecido, ya lo habían enterrado, lo habían sepultado, pero había resucitado. Él nunca persiguió a Jesús directamente, nunca lo persiguió en vida. Y sin embargo Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque cualquier cosa que hagamos a uno de estos pequeñitos, a mí me lo están haciendo, dijo el Señor. Cuando le persiguen a usted, cuando me persiguen a mí, no nos están persiguiendo a nosotros precisamente, están persiguiendo al propio Jesús, amados hermanos. No nos mandamos solos, no hemos venido en nombre nuestro, sino que venimos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado. En nombre de Él venimos, en nombre de Él nos presentamos, no nos hemos enviado porque sí ni por si acaso. Ha sido Él el que nos ha puesto ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Llamado a ser apóstol. Mire qué hermoso es que es maravilloso. Yo pensé mientras preparaba el sermón, chata, nos vamos a quedar parece que en el primer versículo, porque tiene mucho que decir. Primero, él es esclavo de Jesucristo. Segundo, es llamado a ser apóstol. Llamado viene de kletos, de vocal, de alguien que no se puede nombrar solo, sino que otro lo llama. ¿Ya? Apóstol por llamamiento, designado por Dios mismo conforme a su soberanía, y el llamamiento se vincula al apostolado. ¿Ya? Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fíjese que él está diciendo, a ver, espérense un poquito, si yo no me nombré solo, yo no me ungí solo, con una mano me puse la mano sobre mi cabeza y con la otra me echaba aceite. No, hay uno que me llamó, hay uno que me ungió. Timoteo, 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuevamente, Pablo diciendo, a ver, si yo no me llamé solo. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Porque si Él nos hubiese llamado conforme a nuestras obras, ¿quién es llamado? Hay alguien que podría decir, no, yo he hecho buenas obras, por lo tanto a mí me debería de llamar. No nos llama por nuestras obras, Él nos llama en su presencia, en su conocimiento previo, en su potestad, en su soberanía, no en la nuestra, no en la de nadie más. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo se acerca, cuando conoce al Señor, dice que él está 3 años, pero no sube donde los apóstoles reconocidos, sino que él se queda. Nos dice la Escritura, déjeme echarle para no equivocarme, dice que bendito Dios. Dice que él se fue a Siria, después fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Él no va donde estaba, dice, no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor, a Pedro
cuando estuvo un ratito en Jerusalén, pero luego él se va. Y yo encuentro que de pronto Pablo como que la tira fuera de la barda, fuera del estadio. Dice que después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio. Está refiriéndose a los apóstoles. A los que ¿Por qué dice cierta reputación? Porque toda reputación no proviene de nosotros, sino que viene del Señor. Entonces, hay dos cuestiones, lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando el Señor nos llama, primero, nos lo tiene que revelar a nosotros. Segundo, se lo tiene que revelar a la iglesia. Y tercero, y creo que debería ser la primera parte, viene Él quien nos llama directamente. No manda emisarios, sino que primero nos tiene que hablar directamente a nosotros, a nuestro corazón. No puede alguien venir y decir, sabes que el Señor te está llamando a algo y Dios no habérmelo dicho a mí. Por último, no haber puesto el anhelo en mí, el deseo en mí, las ganas, el querer como el hacer, el poder estar ahí donde el Señor me está mandando. Algo tienen que converger estas voluntades, la voluntad de Dios, la voluntad del que está siendo enviado y la voluntad de la iglesia. El Señor no va a hacer absolutamente nada si no lo comunica a sus siervos, amados. No porque Él le tenga que pedir permiso, sino que es el conducto regular que Él mismo ha impuesto. No es que el Señor me habla a mí porque el pastor perdió la visión. Sí, probablemente hay muchos pastores que han perdido la visión, amados hermanos. Pero el Señor sigue comunicándose con su iglesia, sigue comunicándose con sus ministros, con sus siervos, con sus esclavos por amor, iglesia. No es esclavo peyorativo por servilismo. ¿Sabe que los servi, cuando eran libertados, muchos de ellos preferían seguir siendo esclavos, sirviendo a sus amos? ¿Por qué? Porque los habían tratado bien, porque los habían tratado con dignidad. Y de ahí se acoge el término de esclavo por amor. Ellos querían seguir siendo siervos, porque donde fueran no iban a estar mejor que al regazo de su amo. ¿No deberíamos de pensar eso nosotros también de Jesús? Ser esclavos de Jesús por amor, porque en ningún otro lugar nos van a tratar tan bien y nos vamos a sentir tan a nuestras anchas como en el regazo de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, llamado a ser apóstol. Y aquí dice, apartado para el Evangelio de Dios. Esta palabra, apartado, viene del griego aforizo. ¿Le suena aforizo? ¿Le llama la atención aforizo? ¿Le suena aforo? ¿Y por qué lo digo? Porque a propósito de la pandemia, ¿qué era lo que ponían nuestros legisladores? A ver, en tal lugar puede haber un aforo de tantas personas. Puede haber para las primeras reuniones había que tener 1 metro hacia cada lado de cada persona. Y si antes caían 100 personas, ahora resulta que van a caer 15, 20, como mucho. Porque el aforo máximo para ese salón era de 20 personas. ¿Amén? Gracias, mi hermana María. Dios le bendiga. Amén. Entonces, cuando hablamos de aforo, literalmente la idea es la de separar mediante la colocación de un cerco. O sea, a ver, en el consultorio el aforo máximo que puede haber son 100 personas. Usted iba al mall y el aforo de las casas comerciales tenían incluso unos contadores automáticos donde iba saliendo, el que salía se descontaba, el que entraba se sumaba, pero había un aforo de 300 personas, por ponerle un caso. Entonces, el aforo separaba, el aforo de alguna manera discriminaba entre los que estaban adentro y los que estaban afuera. Nos apartaba. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él me aforizó, me aforó, me apartó,
dijo, a ver, para un poquito. Tú ya no vas a ser como los demás. Yo te estoy apartando para una cuestión específica que tiene que ver con el Evangelio. Podríamos decir que es similar a santo, pero no es lo mismo. La santidad es apartarnos también. Pero aquí está usando una palabra que es distinta, que tiene que ver con los de allá, son de, como diría mi abuelo, de una laya, la palabra antigua, y los de acá son de otra forma. Por lo tanto, tú eres especial para mí. No a todos nos ha llamado de la misma manera ni de la misma forma, pero no nos llamamos solos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Separado en la soberanía de Dios. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuántos fueron llamados desde el vientre de su madre? El profeta decía que antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te conocí, le dijo el Señor a Isaías. Yo ya te conocía, amado. Él ya nos había visto, no que nos había creado antes, pero Él ya sabía el color de cabello de la hermana, el color de ojos, el carácter difícil que íbamos a tener, la forma en que Él iba a tener que trabajar con nosotros. Él ya nos conocía, amado. No somos producto de la casualidad. No es que se le ocurrió a nuestros papás tener 1, 2, 3 hijos o 20 cabros chicos. No somos productos de la casualidad. Nosotros fuimos creados en el seno de nuestro buen Señor, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Encomendado por la iglesia en nombre de Dios. Mire, fíjese que aquí ya vamos a entrarle a las cuestiones que yo le decía adelante. Primero, el Señor nos llama y nos aparta desde el vientre de nuestra madre. El propósito de la separación es el Evangelio de Dios como instrumento escogido para ello. Pablo está siendo separado para el Evangelio de Dios. Eso es lo que dice este texto. Apartado para el Evangelio de Dios. No apartado para tu empresa, para tu propósito, para tus ganas, para tus gustos, no. Para el Evangelio de Dios, para eso nos ha apartado. Y hemos visto, y lo vamos a seguir viendo en toda la carta, que el Evangelio no es solo el evangelismo, no es solo hablar las buenas nuevas. El Evangelio empapa todo lo que hacemos, todo nuestro ser, toda nuestra cosmovisión. Nuestro trabajo incluso es empapado por el Evangelio. Nuestra relación en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, todo tiene que estar empapado, permeado por el Evangelio de Jesucristo. ¿Puede decir amén a eso? Amén. El propósito de la separación entonces es el Evangelio. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gentiles, reyes, hijos de Israel. El Señor le está diciendo, ve, porque instrumento escogido me es este. Es que el Señor nos escoge en su multiforme gracia y nos determina para un puesto específico dentro de su equipo, dentro de su iglesia, dentro de su ministerio. En el Evangelio no sobra ninguno más. No hay ni uno que sobre. El tema es que necesitamos cambiar nuestra mente, y la mente solamente se puede cambiar por medio de la palabra del Señor. Encomendado por la iglesia en nombre de Dios para este ministerio. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Fíjese cómo la iglesia, es lo que yo le estaba diciendo delante, la iglesia reconoce y es guiada por el Espíritu de Dios para que ponga las manos o para que envíe o para que determine en qué lugar va a fungir cada uno de nosotros en el ministerio. ¿Qué es lo que dice Hechos 13:2? Dice, ministrando estos al Señor, sirviendo y ayunando. El Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. 14 años estuvo fuera Pablo. 14 años sin acercarse al ministerio que Dios le tenía llamado.
Y él podía haber dicho, bueno, ya el Señor me rescató, empiezo a predicar nomás. Pero es que él reconocía en Jerusalén y en los apóstoles que estaban ahí, reconocía la autoridad de Dios en la tierra. Estaba reconociendo que Dios no lo iba a mandar como un llanero solitario, sino que necesitaba esa exousia, ese poder delegado. No se podía autodelegar. Tenía que ser la propia iglesia. Si era la iglesia del Señor, tenían que reconocer en ellos que Dios los estaba enviando. El Señor nos ayude. Fíjese, versículo 1 en la segunda parte, apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? Le pregunto. Siervo, esclavo, llamado y apartado para el Evangelio. ¿De quién es el Evangelio, amado? ¿De quién nos dice la Escritura que es el Evangelio? El Evangelio nos dice la Escritura que es de Dios. El Evangelio no es de una persona en particular para que podamos arreglarlos de manera antojadiza a nuestras propias conveniencias. El Evangelio procede de Dios. Gálatas 1, versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según lo que hayan dicho otros, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. El mensaje del Evangelio es la proclamación de la obra divina, a saber, la doctrina de la cruz. El mensaje del Evangelio no tiene que ver con automotivación, no tiene que ver con autoayuda, no tiene que ver con sacar el campeón que tenemos dentro. No. El Evangelio tiene que ver con el anunciamiento, la anunciación de la doctrina de la cruz. Y aquí en esto yo me quiero detener un momento y leerle lo que dice en 1 Corintios 1, 18. Y ponga mucha atención a lo que voy a leer. Porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero ¿qué tiene esta locura? ¿Qué tiene esta loca predicación? Tiene el Evangelio de la cruz. Más para los llamados, sigue diciendo el versículo 24, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué habla de poder y sabiduría? Porque los judíos buscaban señales. Y los griegos buscaban la sabiduría oculta, el conocimiento oculto. Entonces, Cristo es para ambos una sola cuestión. Es poder y es sabiduría. Para griegos y para judíos, ahí está el Señor. Luego dice, porque lo insensato, y aquí es donde nos baja a nosotros de la torre. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Está hablando de usted y de mí, amado. Si hay algo necio en este mundo, somos nosotros, y eso es lo que escoge Dios para avergonzar la sabiduría del mundo, amado. Para que no nos creamos el cuento, no, es que el Señor me habló. Sí, si eres instrumento de Dios, entiende que Dios te escogió porque eras necio. No por ser gran, elocuente, ni inteligente, no. Porque esa sabiduría, Pablo mismo dice que la desecha, la mira como basura con tal de alcanzar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No nos creamos el cuento que el Señor nos llama porque somos inteligentes, porque tenemos algo. Él nos llama por su misericordia solamente. Él nos capacita. Él es el que nos da todas las herramientas necesarias para poder hablar del Evangelio, pero no porque seamos más vivarachos. Que el Señor nos ayude.
Seguimos, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie venga aquí diciendo, no, es que yo tengo tantos estudios, por eso estoy capacitado. Pablo era un erudito de su tiempo. Nos dice la Escritura que manejaba 14 idiomas. Nosotros con suerte nos cuesta manejar 2. A veces de pronto quedamos cortos con 1. Que el Señor nos ayude. A veces nos queda grande el propio español y se nos olvidan algunas palabras o no somos precisos para usar las palabras que sabemos. Pablo hablaba 14 idiomas. Conocía toda la ley romana, la ley civil romana, la ley penal romana. Se manejaba en los estados del reino, del imperio. Conocía toda la ley judía, manejaba la Torá, había leído los escritos mosaicos. Conocía la ley, conocía los decretos, los estatutos y los mandamientos. Era muy erudito, con una mente muy superior, amado. Y así todo el Señor le dice, eso no te sirve para lo que yo te voy a mandar. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Hay algo de lo que tengamos que gloriarnos? Bueno, gloriémonos en el Señor. No es para que nosotros nos creamos los macanudos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, 1 Corintios 2, del versículo 1 al 2 dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el Evangelio. Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por medio de Él, nosotros tenemos entrada al cielo. Por medio de Él, nosotros vamos a su presencia. El Señor nos ayude. Amén. Ahora, por esta causa, porque el Evangelio es de Dios y no es nuestro, es que el Evangelio no es modificable. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, ni se acerque siquiera. No. Ni aún si viniera un ángel del cielo. ¿Sabe lo que pasó con el inicio de la iglesia mormona? Un ángel del cielo, Moroni, vino y le habló a José Smith que este evangelio estaba obsoleto, que ahora él le iba a entregar otro evangelio distinto, porque Jesús aparte había andado en América, no solo aquí. Un ángel del cielo, la escritura es clara, Gálatas 1:8. Si un ángel del cielo viene y te anuncia otro evangelio, tienes que ser maldito, ser anatema, no te juntes, porque el evangelio no es de los hombres, el evangelio es de Dios. Eso dice este primer versículo de Romanos. Dice, apartado para el evangelio de Dios, no para el evangelio de Pablo ni de Apolos, no, el evangelio de Dios, amado. No para el evangelio de un profeta, evangelista o un apóstol especial de estos tiempos. Es para el apartamiento, es para el evangelio del Señor, amado. El evangelio es de Dios, está en la escritura, Él ya lo manifestó. Ahora nosotros tenemos que hacernos de Él y predicar el evangelio. No nuevas doctrinas, no el último eructo del apóstol, sino la palabra del Señor, iglesia. Teologías flatulentas que lo único que hacen es hinchar a la iglesia más que nutrirla con el evangelio del Señor. Otro evangelio no debe ser recibido. Mire, fíjese que la redundancia del versículo 8 y el versículo 9 implican énfasis. ¿Por qué repite prácticamente lo mismo en el versículo de Gálatas 1:9? Dice, como antes hemos dicho, lo había dicho recién, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien viene a predicarte un evangelio distinto del evangelio de la cruz, del evangelio de Jesucristo y su sacrificio, entonces ni hagas tal de escucharlo. Si alguien viene a hablarte de todo lo que ha padecido en el evangelio, de sus sufrimientos y de cómo Él se ha entregado, ese evangelio no es de Dios. En el evangelio, Cristo es el centro.
Cristo es el vértice en el que giran todas las doctrinas. Si Cristo no está en el centro, si nos quieren poner una iglesia en el centro, si nos quieren poner a un hombre en el centro, si nos quieren poner a un profeta o a un apóstol o a un pastor o a un gran predicador en el centro del evangelio, ese no es el evangelio de Jesucristo. Cristo tiene que estar ahí en el centro de todo. Todo gira en torno al evangelio de Dios y el evangelio de Dios es Jesucristo. ¿Puede decir amén a eso? Amén, gloria al Señor. Dice, el evangelio es proclamado por el siervo elegido para este ministerio. Y nadie, y con esto vamos a terminar por el día de hoy, Hebreos 5:4 dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede autollamarse, autonombrarse, autoproclamarse si Dios no lo ha honrado. Le honró, le llamó a usted el Señor, entonces hable del evangelio. Y estamos recién empezando. Pablo, siervo de Jesucristo, doulos, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué cosa? Para el evangelio de Dios. Es muy claro Pablo en este primer versículo, amados. Y es mucho lo que tiene que decir para poder empezar con esta epístola de Romanos. Es mi anhelo, amados, que podamos entender que solo acercándonos a la Escritura, solo empapándonos de la Escritura, es que nuestra mente va a ser renovada, va a ser cambiada, va a ser transformada y se va a apegar a lo que Cristo nos quiere decir. Dios bendiga a los que escucharon la palabra del Señor. Dios bendiga a los que escucharon la palabra del Señor por medio del streaming. Que el Señor vaya alimentando a su pueblo, alimentando a su iglesia. No queremos predicarnos a nosotros, predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos, damos toda honra, gloria, toda majestad y alabanza. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la exposición de la palabra del Señor. Queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Queremos apegarnos a ella lo más que podamos, Señor, con todas las dificultades que puede tener el querer entender este libro con toda su tradición y su contexto de hace 2000 años, Señor. Pero confiamos en que tu luz gloriosa sigue alumbrando en este tiempo y guiándonos por medio de tu Espíritu, Señor, el Espíritu de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a este llamado, para ser fieles a este apartamiento, Señor, para poder ser siervos tuyos, esclavos tuyos, Señor, esclavos por amor, Señor, que podamos aferrarnos a tu palabra en todo tiempo, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, restaura los corazones, Señor, por medio de tu palabra, edifica a tu iglesia por medio de tu palabra, Señor. Tuya sea toda honra, toda gloria, imperio y majestad, en el dulce nombre de Jesús, amén y amén. Denle la gloria al Señor, amado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.